Entonces, para no redundar mucho, vamos a iniciar compartiendo la pantalla, por favor. Ah, si ustedes pueden visualizar la pantalla, me confirman para poder dar inicio. Muy buenas tardes, María Alarcón. A ver, muy bien. Katsumi me indica que ya se puede ver. Wilmer también. Correcto, muy bien. Entonces, el material con el que vamos a trabajar el día de hoy es esta de aquí. El día de hoy vamos a tratar el tema número 5, que concierne la elaboración de cuadros aplicando comandos de grupo, alineación y números. Estas herramientas que a nosotros nos brinda Microsoft Excel son herramientas que nos permiten manipular el contenido, ya sea a nivel de la tipografía de letra, el tamaño de letra, la orientación de los textos, la alineación, entre otros componentes. Entonces, la clase anterior hemos hablado y también hemos conocido conceptos básicos de lo que es Microsoft Excel. El día de hoy interactuaremos con todos estos bloques de herramienta, pero para ello a veces la teoría se nos hace un poquito difícil y entonces vamos a aperturar nuestro programa Microsoft Excel, en donde de forma visual vamos a ir detallando y explicando cada componente. Muy bien, entonces estamos por aquí. Si nosotros visualizamos, nosotros siempre vamos a trabajar entre celdas que están formados por la intersección de las filas y también de las columnas. Entonces, la clase anterior quedó algo pendiente sobre lo que es el manejo del bloque de herramienta fuente. Entonces, miren por acá, el bloque de herramienta fuente a nosotros nos permite modificar o de repente por ahí asignar el mejor o la mejor apariencia al contenido que va a ir almacenando cada una de estas celdas. Entonces, para lo cual voy a hacer lo siguiente. En la primera celda voy a poner un número y en la segunda celda voy a poner, o en la columna D voy a poner un texto. Primera interacción que nosotros vamos a considerar en todo lo que es la hoja de cálculo. Si ustedes visualizan, cuando nosotros insertamos número en una celda, el número está alineado al lado derecho. Miren, está pegado al lado derecho de la celda. Mientras, cuando nosotros insertamos un texto, el texto siempre va a estar alineado a la izquierda. Es una particularidad de Microsoft Excel con el manejo de estos dos tipos de datos. Los números siempre se van a alinear al lado derecho, mientras los textos se van a alinear al lado izquierdo. Pero partimos desde aquí. Si a nosotros Microsoft Excel nos da esta configuración predeterminada, no significa que esto no podamos modificar. En Microsoft Excel, esto que estamos viendo, esta distribución de contenidos, nosotros lo podemos modificar de forma libre. Miren, como por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos por primera vez, insertamos el contenido, la tipografía de letra es una letra de tipo Calibri. Entonces, cuando nosotros queramos cambiar la tipografía, solamente accedemos a esta opción y desde aquí asignamos el tipo de letra, también el tamaño de letra.
También a este lado definimos el tipo de letra. También podemos definir el tamaño de la letra, ya sea utilizando este botón de comando o de repente utilizando este botón de comando interactivo. Ahí está. Ahora, si deseamos también nosotros a nuestro texto le podemos agregar una característica que es un poquito más oscuro o que le hace más oscuro a nuestro texto, que es la negrita. También podemos agregarle la cursiva, que es una ligera inclinación hacia la derecha de un determinado texto. Miren que también podemos hacer eso. Voy a replicar esto, voy a rellenar, ya sabemos, ¿no? Cómo nosotros podemos interactuar con esas funciones. También dentro de Microsoft Excel, nosotros podemos subrayar. Y también tenemos una opción de subrayado doble. Miren, como ustedes pueden visualizar, se puede también subrayar los títulos si es que nosotros queremos resaltarlo, ¿no? Para que gane una mejor énfasis dentro de nuestra hoja de cálculo. Luego, como siguiente paso o como siguiente herramienta que podemos identificar es como por ejemplo los bordes de la celda. Si nosotros visualizamos aquí en nuestra hoja de cálculo, nosotros podemos apreciar una situación, que las celdas que nosotros visualizamos en esta pantalla o en esta hoja de cálculo solamente tienen estas líneas que nosotros visualizamos. Cuando nosotros imprimimos el documento, no aparece, no figura. Entonces, si nosotros queremos que figure esta distribución de cada una de estas columnas, nosotros tenemos que seleccionar. Si queremos seleccionar o agregar el borde a una sola celda, ubicamos la celda y nos vamos por aquí. Y le vamos a agregar todos los bordes. Y entonces si yo hago clic en otro lugar, miren, este sí ya tiene los 4 bordes. Y cuando yo imprima mi documento, ahora esta celda con todo su borde ya va a aparecer, ya se va a imprimir tal como está. Pero mientras nosotros no asignemos esos bordes, no aparecerán. Pero si nosotros de repente queremos solamente, a ver, por acá vamos a agregar otro texto, solamente poner a esta celda en la parte inferior la línea, también yo puedo seleccionar y voy a decir, solamente quiero asignar el borde inferior. Y hago clic en otro lugar, miren, que a esa celda, a esta celda, solamente se le ha pintado el borde inferior. De repente quiero el borde derecho más. Entonces, voy a esta misma opción de bordes y lo voy a pintar el borde derecho. Miren. O de repente quiero también el borde superior y el borde izquierdo nos falta. También lo puedo hacer de forma manual o de forma individual cada uno de ellos. Pero profesor, de seguro alguien me dirá, si yo quisiera ponerle a este conjunto de datos, sus bordes, muy bien, primero tenemos que seleccionar. Seleccionamos y luego le aplicamos todos los bordes. Y miren que se le ha asignado. Ahora, si no quiero el borde, también puedo ir y decir sin borde. A este también le voy a decir sin borde y le voy a agregar su borde inferior. Ahí está.
Ahora de repente se me viene la curiosidad de aprender, ¿no? Quiero asignarle borde grueso por todo el perímetro. ¿Cómo lo hago? Seleccionamos nuestra tabla, vamos a esta opción y miren acá, que dice borde exterior grueso. Entonces yo le puedo asignar eso. Y miren que el borde grueso, mejor dicho, el borde exterior, ya es un borde más grueso en comparación a las líneas o a los bordes interiores. Entonces, miren cómo es que nosotros podemos interactuar a nivel de bordes. Y entonces, cuando nosotros vamos a imprimir, miren que va a salir todos los bordes en la impresión. Como por ejemplo, en la palabra o en la celda que contiene la palabra hola, no le hemos asignado el borde. Entonces, no se imprime el borde, porque estas líneas que visualizamos solamente son líneas de guía para orientarnos dentro de nuestro documento. ¿Correcto? Muy bien. Seguidamente a ello también, nosotros, como en Microsoft Word, podemos resaltar nuestros textos. ¿Resaltar de qué manera? Miren, voy por acá, selecciono y lo puedo pintar esa celda. Y cada celda puedo pintar de colores diferentes. Entonces, este sería el resaltado de fondos de nuestras celdas, porque ya sabemos que cada celda es independiente. A cada celda nosotros podemos configurar. Pero profesor, ¿qué es lo que ha pasado? Usted ha puesto un color negro y el texto no se nota. Entonces, dentro de Microsoft Excel, también nosotros podemos cambiar la tipografía o el color de las letras. En este caso, le estamos poniendo un fondo de color negro y el texto está de color blanco. Vamos por acá, le voy a cambiar el color de texto que sea color rojo. Miren, por este lado voy y le voy a decir que el color de texto sea amarillo. Y en el amarillo yo le voy a decir que el color de texto sea verde. Miren, entonces nosotros podemos manipular los contenidos de cada celda de forma individual. Y no solamente eso, también dentro de la celda nosotros podemos manipular carácter por carácter el comportamiento de de repente en este caso, del texto que nosotros queremos manipular. Miren, nos permite realizar también eso si es que nosotros lo queremos implementar o deseamos, ¿no? Ahí está. Y también lo podemos agregar el tamaño y también solamente de un carácter. Mira, miren lo que se puede hacer. O sea, dentro de Microsoft Excel también nosotros podemos manipular a cada uno de sus contenidos. Ahí está, como ustedes lo pueden visualizar. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta, duda, inquietud de parte de ustedes. Wilmer lo entendió todo. A ver, por favor, ya sabemos, ¿no? Cada vez que haga una pregunta de conformidad, ustedes pueden mandar una reacción o si no, un mensaje por el chat de nuestro aula virtual. Correcto, muy bien. Entonces, todo quedó claro, muy bien, Antonieta, Wilmer, ahí está Esther, Eddie, Yolanda, Sergio y a cada uno de ustedes. Correcto. A ver, Vilma Chávez dice, profesor, buenas tardes. ¿Cómo se manda a impresión desde Excel? Correcto. Silvana dice,
puede, por favor, explicar otra vez, por favor? Luisana dice todo entendido. Muy bien. Entonces, miren por acá. Cuando nosotros hablamos o trabajamos dentro de Microsoft Excel y hagamos de cuenta que todo esto ya es nuestro documento que querramos imprimir. Si queremos imprimir nuestro documento generado en Microsoft Excel, vamos por acá, archivo, y le ponemos en imprimir. Y entonces, miren, ya aparece el documento que queremos imprimir. Ese es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir si deseamos imprimir nuestro documento de Microsoft Excel. Por acá, archivo, y en el archivo buscamos en esta columna uno que diga imprimir y automáticamente aparece. O si no, también ustedes pueden hacer lo siguiente. Voy a mostrarles el teclado en la pantalla para explicarles mejor. Una vez que estén ubicados dentro de su documento, ustedes pueden presionar la tecla Control. Manteniendo presionado, aplastan la letra P. Y también nos da un atajo para poder acceder a las opciones de impresión de nuestro documento. A ver, nuevamente presionamos Control y luego presionamos P. Y entonces ahí está el resultado. También es una opción que nos permite imprimir nuestro documento, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿quién preguntó? Que se le repita, a ver. Grace Román dice, y para poner color a las líneas, muy bien, ahorita lo vamos a hacer. A ver, ¿alguna pregunta más? No hay, correcto. Seguimos por acá. Entonces, miren por acá, yo voy a bajar un poquito más abajo y vamos a interactuar nuevamente. Insertamos los tipos de datos. En este caso, dos tipos de datos. Los números y las letras. Los números se alinean al lado derecho y las letras al lado izquierdo. A estas letras podemos, o a estos números, podemos cambiarle la tipografía de letra. También a las letras le cambiamos la tipografía. Podemos agregar o aumentar el tamaño, utilizando estos botones para aumentar y este otro botón para disminuir. También le podemos rellenar un poquito para poder explicarles, y a este número también le podemos aplicar una énfasis, que es que este botón de comando le aplica una negrita, o si deseamos una cursiva, o de repente por ahí queremos un subrayado o queremos un subrayado doble. Ya está, miren todo lo que se puede hacer. Luego, si deseamos de repente ponerle bordes a nuestra tabla, digamos a este bloque, selecciono, y si quiero ponerle el borde, aquí están las opciones para ponerle el borde. Puedo ponerle borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho, o si ya está con borde, si quiero eliminar la cantidad o los bordes que están aplicados, puedo hacerlo clic aquí. O de repente le aplico todos los bordes. O por ahí se me ocurre, no, ahora quiero quitarlo los bordes. Voy por aquí y le digo sin borde. Ahora había una pregunta. La pregunta era, ¿no? Y profesor, ¿cómo le cambio el color de borde? El color de borde lo puedes cambiar desde esta ubicación, pero entramos a la misma opción y vamos a la parte final. Y en la parte final dice color de línea. Y entonces nosotros seleccionamos de repente el color rojo. Va a aparecer este lápiz. Normal, con ese lápiz lo puedes pintar y se aplicarán los bordes, ¿correcto? O si no, lo que puedes hacer es nuevamente
Como ya hemos definido el color de línea o el color del borde de línea, seleccionamos y ahora nos vamos a esta misma opción y le aplicamos a todos los bordes. Y miren que los bordes ahora son color rojo. De repente ahora quiero un color de borde azul. Entonces selecciono el color azul y luego voy a seleccionar el texto o las celdas a las cuales yo deseo asignarle ese borde. Entonces ahora voy por acá y le digo todos los bordes. Y como pueden apreciar, los bordes están de diferentes colores. Entonces es así que nosotros podemos manipular también la apariencia de los colores para asignar borde a nuestras celdas. ¿Correcto? Ahora sí se entendió Grace y también Vilma. Muy bien, Katiusme, Esther, Eddie, Vilma, correcto. Ahora sí, las preguntas y las dudas que cada uno de ustedes tenían han sido absueltas. Correcto, Grace. Entonces, ahora sí, eso era una situación pendiente. Ahora vamos a hablar del grupo de alineación. El grupo de alineación a nosotros, ¿qué bondades nos da? ¿Qué situaciones podemos encontrar en lo que es la alineación o el grupo de alineación? Cuando nosotros hablamos de alineación, hablamos de dos conceptos bastante importantes. Es de cómo y dónde queremos ubicar un determinado texto con respecto a la celda. Entonces, para ello, voy a irme por acá un ratito y voy a seleccionar un conjunto de filas y vamos a decir, si yo tengo este conjunto de datos que están alineados al lado derecho, pero profesor, ¿por qué dice que está alineado al lado derecho? Si nosotros visualizamos una celda, miren que la celda es desde este punto hasta este punto. Y entonces el contenido de esta celda está pegado al lado derecho. Y entonces eso significa que el contenido de esta celda o los datos de esta celda están alineados al lado derecho. Y estos datos nosotros podemos redistribuirlo. Podemos alinearlo a la izquierda, podemos alinearlo al centro o podemos alinearlo a la derecha. En esta primera situación, yo voy a alinear a la izquierda. Y para poder alinear a la izquierda, miren que yo tengo un bloque de herramientas que se denomina alineación. Y entonces, en esta alineación, yo solamente presiono este botón de comando y miren que el contenido de esta celda se ha alineado o se ha pegado al lado izquierdo. Seguidamente, la siguiente celda lo voy a alinear al centro. Muy bien. Y entonces miren que el contenido de esta celda está alineado en el punto central. Hay la misma distancia que hay de aquí al inicio que hay de aquí al final. Entonces, esto es una alineación centrada. Luego también tenemos una alineación derecha, que por defecto en este caso nosotros podemos iniciar cuando insertamos datos numéricos. Muy bien, ahora lo que vamos a trabajar es en este otro bloque. Ahora, los textos siempre se alinean al lado izquierdo. Ahora lo quiero mover al lado derecho.
ya está alineado al lado derecho. Ahora también puedo alinearlo al punto medio. Y como sabemos que este dato está alineado al lado izquierdo, lo podemos dejar. Ahí está. Y entonces miren, estos son los tres tipos de alineamiento. Alineamiento a la izquierda, al centro y a la derecha, o a la derecha, al centro y a la izquierda. ¿Correcto? Pero esta alineación que nosotros estamos realizando solamente es una alineación horizontal. Porque si nosotros aumentamos el ancho de la columna, miren, y para aumentar el ancho de la columna, nosotros nos tenemos que situar en la intersección de la columna con la siguiente. Entonces, si yo quiero aumentar el ancho de la columna B, si yo quiero aumentar el ancho de la columna B, yo me tengo que situar en la intersección con la columna C. Y situado en la intersección de la columna C, yo podré visualizar el cursor de mi mouse tiene una apariencia peculiar, que hay una barra en el centro y hay una flecha a la derecha y uno a la izquierda. ¿Eso qué significa? Significa de que cuando yo le haga un clic, me permite arrastrar hacia la derecha o me permite arrastrar hacia la izquierda. Si yo quiero arrastrar a la derecha, estoy aumentando el ancho de la columna. Y si yo arrastro a la izquierda, estoy disminuyendo el ancho de la columna. Muy bien. Entonces, miren que nosotros podemos aumentar o también podemos reducir. Miren, podemos aumentar el ancho de la columna y también podemos reducir el ancho de la columna. Entonces, al interactuar con el aumento o la reducción del ancho de la columna, podemos visualizar que los contenidos de cada celda, según nuestra interacción que estamos realizando, se van a ubicar en las posiciones que nosotros lo hemos indicado. Entonces, a esto se llama la alineación horizontal. Y si hablamos de alineación horizontal dentro de Microsoft Excel, también tenemos una una alineación vertical. ¿Y esa alineación vertical en qué consiste o dónde lo encontramos? Si nosotros visualizamos, hemos interactuado con 1, 2 y 3 botones. Ahora vamos a interactuar con los botones de comando que están encima de ellos. Y entonces, estos botones, como nosotros podemos visualizar, miren, no mantienen una línea recta. De la línea empiezan a subir. Y entonces, ¿eso qué significa? De que cuando nosotros aumentemos el ancho de la fila, mejor dicho, la altura de la fila, miren los textos o el contenido o los datos, ¿dónde están ubicados? Pegados a la parte inferior. Entonces, Microsoft Excel ahora, con estas herramientas también nos permiten alinear. Miren, como por ejemplo, si yo utilizo esto, está ahora en la parte superior. Ahora, si utilizo este botón de comando, está en la parte intermedia. Y si utilizo esto, está en la parte inferior. Entonces, en este primer caso, lo voy a aplicar esta opción. En el segundo caso voy a aplicarle este. En el tercer caso voy a aplicarle esta otra.
Ahora, para esto de forma invertida, lo voy a aplicar de esta manera. Para el otro, de esta manera. Y miren, ¿qué es lo que estamos logrando? ¿O qué es lo que estamos visualizando? Nosotros podemos manipular nuestro contenido de cada una de las celdas dando una alineación vertical y horizontal. Entonces, si visualizo esta alineación, yo puedo decir, ¿no? Los datos de esta celda están alineados en la parte superior y al lado izquierdo. Mientras este de acá, esta celda, tiene los datos alineados en la parte superior, pero al lado derecho. Y esta celda tiene una alineación tanto horizontalmente al medio o al centro y verticalmente al medio. Y este de acá, esta celda tiene una alineación en la parte, de forma vertical en la parte inferior y de forma horizontal al lado derecho. Entonces, nosotros podemos alinear nuestros textos a nivel de 9 posiciones, mejor dicho, de 7, 9 posiciones. Al centro aquí, aquí o acá. Y entonces, miren, cada uno de estos comportamientos son alineaciones diferentes. ¿Qué pasa si yo quisiera alinearlo este texto, pero en la parte superior en el centro? Entonces, lo que tendría que hacer, superior. Ahí está. En la parte superior, pero al centro. O de repente quiero alinear en la parte central, pero al lado derecho. Y entonces, miren, ¿no? Si esto quiero, voy al centro, pero al lado derecho. Ahí está. Miren que nosotros utilizando estos botoncitos podemos ir moviendo el contenido de una celda en 9 diferentes posiciones. Y esto cuando lo van a ustedes de repente dominar, practicando, pero en la manipulación de ubicaciones de o del contenido que ustedes tienen en una determinada celda. ¿Correcto? A ver, por acá de repente hay alguna pregunta sobre las diferentes formas o formatos de alineación que hemos visto en este apartado. ¿Hay duda, inquietud, pregunta, algo referente a esto? A ver, a ver. Ninguna. María Alarcón levantó el pulgarcito. Ahí está Paola. Wilmer Huerta dice, profe, ¿puede repetirlo? A ver, ¿de qué parte lo necesita? Siente, sí, entendido, correcto. Juan Carlos Huancachoque dice, profesor, ¿podría repetir lo anterior? ¿Cómo hizo para pintar esos cuadritos? Muy bien, ahorita vamos a realizarlo. Ensanchar las casillas, muy bien. Los márgenes, correcto. Entonces parece que esta parte no han entendido. Para ello voy a bajar un poquito más abajo o voy a crear una nueva hoja. Y entonces aquí nosotros interactuaremos de la siguiente manera. Nosotros, cuando vamos a interactuar con la alineación y también con lo que es aumentar el ancho de la columna o aumentar la altura de la fila, nosotros tenemos que interactuar de la siguiente manera. Voy a poner el caso, ¿no?
De nuevo voy a poner los datos para que ustedes se puedan guiar. ¿Correcto? Por acá también. Y entonces esto lo voy a generalizar por acá o lo voy a rellenar. Muy bien. Hagamos de cuenta que yo voy a tener, que de repente disminuir el ancho de la columna D. ¿Cómo lo hago? Quiero reducirlo. Y entonces, si yo quiero reducir, voy de la columna D y la intersección con la siguiente columna. Entonces, una vez que me sitúe en esa intersección, yo voy a hacer un clic. Y cuando yo haga el clic, automáticamente Excel me muestra cuánto es el ancho. Y entonces, si yo quiero aumentar el ancho, arrastro hacia la derecha. Pero si yo quiero disminuir el ancho de la columna, hago clic y arrastro hacia el lado izquierdo. Y entonces, miren, ahí está. He reducido o, si deseo, aumento el ancho de la columna. Ese es el procedimiento para disminuir o aumentar el ancho de una columna. Ahora, no solamente podemos aumentar esa característica a las columnas. Nosotros en las filas podemos agregarle también más altura. Entonces, para poder agregarle más altura a una fila, de igual manera, ¿dónde queremos agregar o a qué fila queremos agregar? Si yo quiero agregar altura a la fila 4, también tengo que buscar la intersección con la siguiente fila, o sea, es decir, con la fila número 5. Y una vez ubicado, aquí la apariencia de mi cursor cambia de apariencia. Y entonces, cuando tenga esa cruz con flecha para arriba y para abajo, yo hago un clic. Y si arrastro hacia abajo, aumento el alto de la fila. Y si yo hago clic y arrastro hacia arriba, estoy disminuyendo el alto de la fila. Entonces, si yo quiero aumentar, tengo que jalar hacia abajo. Para la siguiente fila, de igual manera. Para la siguiente, de igual manera, me voy a la siguiente intersección. Y miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aumentado la altura a las filas. Pero si ustedes quieren agregar de repente, de forma directa de un solo bloque a todas estas filas una altura, nosotros seleccionamos ese rango de filas, pero la cabecera. Luego nos situamos en cualquiera de las intersecciones, ya sea en la intersección de 4 con la 5, de la 5 con la 6, de la 6 con la 7, de la 7 con la 8, o de la 8 con la 9. Entonces, en cualquiera de las intersecciones. Y nos situamos y arrastramos, definimos el alto de la fila. Digamos, quiero dos espacios y medio, que es 50 píxeles o 37.5. Y si le hago clic, miren, el alto de las filas se han aumentado. De igual manera para las columnas, si queremos, seleccionamos las dos columnas y si queremos agregarle, le agregamos. Y a los tres se va a agregar de forma dinámica, ¿no? Ahí está. Ese es el procedimiento que nosotros utilizamos para alinear, o mejor dicho, para aumentar el ancho de las columnas y el alto de las filas, ¿correcto? Ahora sí quedó claro esa parte de cómo aumentar lo que son los anchos y altura de las filas y columnas. Correcto, muy bien.
Ahora viene la otra parte. Hemos hablado sobre la alineación. En la alineación de los números se alinean por defecto al lado derecho, pero en la parte inferior. Los textos también se alinean al lado izquierdo, pero en la parte inferior. Estas alineaciones nosotros podemos cambiar a nuestro gusto. De repente vamos a buscar, esta primera alineación se queda en su sitio. Y ahora la siguiente celda quiero alinear el texto, pero en la parte inferior al medio. Entonces le hago clic en este botón de comando. Ahora, el siguiente texto quiero alinear al lado izquierdo. Entonces utilizo esa opción. O de repente está al punto medio o centrado. Ahora en los textos por naturaleza o por defecto están alineados al lado izquierdo. Lo voy a alinear al centro y a este le voy a alinear al lado derecho y a este otro al centro. Miren cómo he logrado alinear. Pero si ustedes visualizan, todos los textos de cada celda o los contenidos de cada celda siempre están en la parte inferior. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a alinear este texto de acá, de la primera celda, pero en la parte superior. Y entonces para ello tenemos esta otra fila de alineaciones. Y entonces lo voy a subir. Ahí está, ya lo he subido. Ahora esto solamente quiero llevar al punto medio. Hago clic aquí y se ha ubicado en el punto medio. Y esto está en la parte inferior. De repente también lo quiero llevar al punto medio. Mire. Ahora este texto también lo voy a llevar al punto medio y a este otro también. Miren cómo nosotros podemos interactuar con las posiciones. Y ahora a este de acá lo voy a dejar en la parte inferior, pero a esto lo voy a alinear al centro. Miren, lo he llevado al centro y a este también lo voy a llevar al centro. A este otro al centro y a este otro a la parte superior. Miren, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado ubicar en diferentes posiciones a cada uno de nuestros textos. Entonces, Microsoft Excel en la alineación nos permite hacer todo esto. No es nada complicado, como siempre decimos, ¿no? Para poder dominar o hacer que algo sea fácil, nosotros tenemos que practicar. ¿Correcto? Ahora sí quedó claro o alguna pregunta todavía o duda ha quedado. A ver. Muy bien, Wilmer, María Larcón, Sergio Méndez, correcto, Esther también ahí está. A ver, ¿y el resto qué ha pasado? Muy bien, Paola, parece que se están durmiendo. Muy bien, Jeffrey, Katsumi, ahí recién se despertaron. A ver, adelante, Maribel, ha levantado la manito de repente, quiere participar, ¿no? Muy bien, Eddie. Excelente, correcto. Yoichi también dice todo correcto. Muy bien. A ver, Juan Carlos dice, ahora puede explicar lo de los bordes, por favor. Vamos a tratar de avanzar un poquito, ¿no? Hemos repetido 2 veces sobre los bordes también. Si nos sobra tiempo, en la parte final lo voy a repasar todo, ¿correcto? Lo voy a repasar porque si no, no vamos a terminar nuestra programación que está hecha para el día de hoy y vamos a quedar en el aire. Por favor, Juan Carlos, ¿ya? O si no logramos, la clase está siendo grabada y también lo pueden visualizar nuevamente porque 2 veces hemos repetido
para aquellos también de repente te has conectado un poquito tarde, ¿ya? Correcto. Entonces, ahora, no solamente podemos hacer esto dentro de Microsoft Excel. Y entonces, miren, vamos a interactuar. Creamos una nueva hoja de cálculo. Ya estamos en la hoja de cálculo 3. Ahora, en esta hoja de cálculo, vamos a insertar nuevamente las palabras o los textos, o la 1, o la 2, o la 3, o la 4 y o la 5. O la 5. Ahí está. Tenemos en la fila número 3, desde la columna C hasta la columna F, agregado textos diferentes. Y cuando nosotros vamos a interactuar con esta herramienta de orientación, nosotros visualizaremos una situación bastante particular. Cuando nosotros hablamos de lo que es la orientación, nosotros al hacer clic en esta herramienta, podemos visualizar que tenemos diferentes orientaciones de nuestro texto. Miren como por ejemplo acá, si yo selecciono esta opción, miren que mi texto se ha puesto en forma diagonal. Ahora selecciono la segunda celda. También lo puedo poner un ángulo ascendente. Y miren qué es lo que estoy logrando. Estoy poniendo los textos con diferentes orientaciones. Ahora 3, ahora le voy a decir que yo no te quiero ver así. Y miren cómo lo estamos configurando. De repente ahora a la 4 le voy a decir que ya no te quiero ver así, sino quiero que el texto esté escrito con sentido hacia arriba. Ahí está. O de repente yo quiero poner el texto con sentido o orientación hacia abajo. Miren que también esto de acá es una herramienta bastante importante cuando nosotros queremos realizar de repente algún registro, una planilla o algo referente a lo que son tablas o registros de notas o de calificaciones, registro de asistencias, porque si nosotros ponemos una fecha de forma horizontal, demasiado espacio nos ocupa. Y entonces, haciendo uso de esta herramienta que viene incorporado dentro de Microsoft Excel, nosotros podemos darle esas orientaciones. Miren como por ejemplo, ¿no? Voy a bajar un poquito aquí abajo y vamos a hacer. De repente yo quiero hacer mi registro de calificaciones de los diferentes cursos. Voy a poner por acá estudiantes, y aquí van a estar los cursos. Entonces, en este caso, voy a aperturar, ¿no? Para abajo van a estar los estudiantes y hacia la derecha va a estar los cursos. Voy a poner el caso, ¿no? De que de repente tengo el curso de comunicación. Muy bien. Luego tengo el curso de matemática. Luego tengo el curso de filosofía. Ahí está. Miren que si nosotros lo vamos a colocar de esta manera, estos títulos, de repente por acá voy a poner un estudiante, ¿no? Juan Pérez Ramos. Lo agrando la columna y aquí otro estudiante. Digamos Jorge Méndez Palomino. Miren que las celdas se van incrementando.
Si yo tuviera acá 12 cursos o 10 cursos, en una hoja no voy a poder hacer entrar cuando tenga la orientación de esta manera de mis textos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en esa situación? De repente a este encabezado yo le puedo asignar, ¿no? O le puedo agregar una orientación. Y miren, el espacio, el ancho que va a ocupar va a ser cada vez más compacto y a la vez a mí me va a permitir agregar mayor cantidad de contenido dentro de mi hoja de cálculo. Miren, ahí está. Entonces yo aquí puedo poner las calificaciones, ¿no? 12, 15, 19. Por acá este estudiante muy perfecto, 16 y 18. Miren, si ustedes visualizan, ahora en esta distribución, nosotros podemos agregar más cursos y nuestro registro va a ser cada vez más compacto. Y de repente por acá esto, si yo visualizo, el texto está en la parte inferior izquierda y yo lo puedo alinear en la parte central. Ahí está. También si deseo esto, puedo ponerlo al medio. Y entonces, la orientación de los textos dentro de una hoja de cálculo nos da la facilidad de que nosotros podamos utilizar de forma compacta los diferentes espacios que nosotros disponemos dentro de nuestra hoja de cálculo. Porque si nosotros trabajamos de forma horizontal, vamos a tener, como por ejemplo voy a poner el área de religión. Hagamos de cuenta que nosotros, a ver, que nosotros estamos trabajando de esta manera, nosotros podremos visualizar lo siguiente. Yo no puedo reducir mucho el tamaño o el ancho de la columna. Y si yo pongo una calificación, voy a tener demasiado espacio suelto. Y entonces los registros o las calificaciones que nosotros vamos a registrar en nuestra tabla van a ser demasiados. Y entonces, si a esto le cambiamos la orientación, a nosotros nos brinda esa opción de que estos contenidos lo organicemos de forma mucho más cómoda. ¿Correcto? Miren, eso es la orientación, el manejo de la orientación de los textos dentro de una celda. Miren, que si nosotros también querramos hacer de repente algo mucho más interesante, a estos textos le podemos dar orientación. Miren, también por este lado a mí me da esa opción. O de repente por ahí puedo ponerle con otra orientación. Miren. O de repente por ahí se me ocurre ponerlo así también. Pero este demanda de mucho más espacio para poder manipular ese contenido. O de repente con esa dirección, orientación del texto. Pero si no me gusta ninguno, yo quiero definir, como por ejemplo acá arriba hemos visto, ¿no? Que este ángulo de inclinación, aquí hay otro ángulo de inclinación y diferentes situaciones. De repente aquí al texto, como por ejemplo voy a poner otro por acá, para que ustedes visualicen y a la vez logren entender cuándo, cómo se trabaja con estas herramientas dentro de nuestra hoja de cálculo. Vamos por acá. Ok, nos situamos en esta sección. Y en esta sección de repente yo quiero poner la letra o la palabra comunicación. ¿Correcto?
comunicación. Esta me demanda ese ancho de la columna. Yo de repente le he puesto un ángulo de inclinación de 45 grados y está demasiado elevado. Yo esto también desde esta ubicación, con esta propiedad de aquí, yo puedo disminuir el ángulo de 15 grados, porque aquí estaba con 45. De repente solamente quiero trabajar con 15. Y entonces miren, el texto tiene una ligera inclinación y a la vez a mí me permite acomodar la celda. Entonces, si a este de repente quiero un sentido inverso, también le puedo decir con un ángulo de inclinación de 15 o de menos 15 grados. Miren, yo puedo también ir girando de forma gradual. O de repente quiero casi 90 grados, también lo puedo realizar. Miren, ahí está. O de repente por ahí se me ocurre, ¿no? Esa presentación está bien, entonces yo quiero con un ángulo de 75 grados. Y miren que me ocupa la dirección que yo le estoy asignando a mi texto, la orientación. Pero ¿qué pasaría si nosotros hemos configurado todo esto y en un momento me aburro? Ya no quiero, yo a los finales no me interesa, yo quiero que todos los textos estén de forma horizontal. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, seleccionamos la celda, vamos por acá, vamos a formato de alineación y le ponemos recto, 0 grados de inclinación y se va a poner en formato horizontal. Y si deseamos, podemos hacerlo para todos. De el mismo proceso por acá, ¿no? Vamos aquí, le ponemos horizontal. Pero si yo no lo quiero hacer uno por uno, selecciono uno, cojo la escobita y lo barro a todos los demás y miren que se han convertido o se han puesto nuevamente en el formato inicial con la cual estaba. ¿Correcto? Entonces también nosotros, como pueden ver, ¿no? Con esta opción podemos darle diferentes orientaciones a nuestro texto según la necesidad que nosotros podamos tener. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? A ver, Maribel ha levantado la manito, ¿puede participar? No hay consultas, entonces también ha quedado claro sobre lo que es el manejo y la orientación de nuestros textos dentro de nuestra hoja de cálculo. Correcto, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora voy a hacer la siguiente situación. A estos de acá, yo los voy a dejar ahí y me voy a ir a una nueva hoja. Voy a insertar una nueva hoja y en esta nueva hoja yo voy a escribir el siguiente texto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y en la siguiente celda voy a decir o voy a escribir, digamos, la palabra Andahuaylas. Este es el error o esta es la situación que muchos que estamos iniciando en Microsoft Excel encontramos como limitante cuando insertamos un determinado dato en una celda. Miren que el texto de esta celda es hola, ¿cómo estás? Pero solamente me aparece hola, ¿cómo? Y en la otra celda está Andahuaylas y solamente va a aparecer Andahuay. Se agregó de repente otro texto en la siguiente celda. Y entonces esta situación es
muy común cuando nosotros trabajamos con Excel. Y para solucionar este problema, a veces, ¿no? La solución que nosotros buscamos es aumentar el ancho de la columna. Y a veces si tenemos otros datos abajo, los datos se desordenan. Y entonces, el día de hoy, nosotros descubriremos una nueva herramienta que nos va a permitir dar un salto de línea. O sea, que el texto que está escondido aparezca ya como si estuviera en una nueva línea, pero en la misma celda. Y entonces, para ello, nosotros tenemos este botón de comando. Este botón de comando, cuando activamos, la parte que no podemos visualizar en esa celda lo va a mostrar. Y miren, lo voy a hacer un clic en este botón y mira qué es lo que he logrado. He logrado que mi celda o la línea de texto se fragmente en dos. Y arriba está hola como y abajo está la palabra estás. Andahuaylas de igual manera, si lo fragmento, aparece Andahuay y la parte que no aparecía se ha pasado a la siguiente línea. Entonces, este botón de comando tiene la función de ajustar el texto dentro de una celda para que se pueda mostrar de forma completa. Entonces, este botoncito de comando también cumple un rol bastante importante dentro de lo que es la digitación o el diseño de nuestra hoja de cálculo para su tratamiento. ¿Correcto? Entonces, ahora en adelante, ¿no? Si en una celda no aparece todo el texto, activan este botoncito para que pueda aparecer. En el peor de los casos, lo que la mayoría hace es reducir el tamaño del texto, lo más que puedan hasta que aparezca, ¿no? De esta manera. Pero si nosotros ponemos a un tamaño normal, ese texto que está en esa celda va a estar demasiado pequeño. Y entonces, en vez de realizar eso, mejor nosotros tenemos que utilizar este botón de comando que nos permite ajustar el texto que no aparece en una determinada columna de forma completa. Correcto, señores participantes. Muy bien, Marlena. Ahí dando ya la reacción. Antonieta igual. Vilma, María, Marta también. Noabe también ya está. Correcto, ya están ahí con las pilas para poder seguir aprendiendo más situaciones en las que nosotros nos encontramos al trabajar con Microsoft Excel. Correcto, Luisana, Vilma, Eddie, Yoichi y todos los que están presentes en este curso de ofimática básica. Muy bien. Entonces, ya sabemos también utilizar este botoncito de comando. Ahora, seguidamente, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, yo quiero elaborar mi horario. Y cuando elaboro mi horario, a veces tengo dificultades. Entonces, primero, cuando nosotros elaboramos el horario, primero va la hora, luego va el día. Pero nosotros hemos descubierto un truco, ¿no? Para ya no estar digitando todos los días. Nos vamos a la esquina inferior derecha y arrastramos hasta qué día queremos. Ya está. Y entonces, ¿qué he hecho?
hora, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Muy bien. Pero profesor, yo quiero que en esta cabecera de estas 7 columnas, quiero poner horario de clase. Yo me he situado en el centro y he puesto horario de clases y no se ha centrado. Más bien se ha tomado como referencia desde esa celda y hacia el lado derecho no más avanzado. Es también un problema bastante común. Y si ustedes se encuentran en esa tendencia, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Seleccionamos las celdas que están haciendo referencia a esas columnas. O sea, ¿cuántas celdas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas seleccionamos. Y estas 7 celdas lo quiero convertir en uno solo. ¿Cómo lo hago, profesor? Para ello, también en el bloque de herramienta alineación, encontramos la herramienta de combinar y centrar. Si queremos, podemos aplastar en el botoncito para poder visualizar qué otras opciones más tenemos. Entonces, hagamos de cuenta que nuestro propósito ahora es combinar. Y entonces tenemos 2 opciones, combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas. Entonces, estas 3 hacen la misma acción para lo que estoy seleccionando. Y entonces hago clic en la primera y miren qué es lo que ha pasado. Todas esas 7 celdas seleccionadas ahora se han convertido en uno. Entonces, si ahora pongo horario de clases 2024, miren que el texto ahora está centrado. Centrado porque de aquí a este lado es la misma distancia que hay de aquí al lado derecho. Entonces, ahora yo le puedo asignar bordes y miren que mi horario ya está cogiendo forma. Entonces, a este bloque de acá, yo lo puedo alinear al centro con respecto a nivel horizontal y a nivel vertical. Ya está. Ahora, yo voy a reducir también un poquito el tamaño o el ancho de la columna B. Para ello me voy a la intersección y arrastro hacia el lado izquierdo. Y miren que ya la columna de la hora es más delgada o menos ancha con respecto a los días de la semana. Y entonces en el horario de repente quiero poner 7 de la mañana, luego quiero poner 8 de la mañana, y si quiero realizar un poquito más, voy a probar. A ver si en las horas también me permite hacer el rellenado. Y entonces, miren, el horario lo he rellenado de forma dinámica, porque esta función nosotros ya sabemos cómo interactúa con nosotros. Muy bien, entonces voy a seleccionar a todo ese rango de celdas y le voy a aplicar bordes para todos. Ya está. Digamos ahora, o hagamos de cuenta, que nosotros a las 12, de 12 a 1 del día es la hora del almuerzo. Y entonces vamos a tener que combinar. Y si lo voy a hacer de forma individual, me voy a tomar mucho tiempo. Mejor lo selecciono todo en uno solo. Lo selecciono y lo voy a poner en combinar. Si aplasto la primera, ha vuelto a lo mismo. Eso es natural. Y entonces, si hago un clic más, ahora sí, todo ese rango de celdas seleccionadas ahora se han convertido en uno solo. Y entonces aquí puedo poner de repente que es la hora del almuerzo. Pero
Yo por eso dije, ¿no? Es bueno aprender también lo que es la parte de alineación. Si nosotros no hubiéramos sabido cómo se alineaba este texto, en ningún momento podíamos poner en la parte central. Y entonces con este botón de comando se hace esa acción. Ahí está. Entonces, ahí está el almuerzo. Y voy a decir, de repente, yo tengo una actividad o una reunión de 8 a 10 de la mañana. Entonces, selecciono para no estar poniendo reunión, reunión en todas las celdas, porque no se ve de forma muy elegante, ¿no? Mejor lo voy a borrar esto y ahora a estas tres celdas lo voy a combinar en uno y lo voy a poner como reunión. Pero, profesor, se ha puesto de esa manera. No te preocupes. Regresamos. También nosotros podemos o sabemos cómo se pone una orientación al texto. Y entonces voy a seleccionar esto. Y miren que ahora sí gana una elegancia, ¿no? Que ahora el texto reunión está en forma diagonal. Y entonces de repente puedo reducir un poquito más para que esté compacto. Voy a hacer de cuenta ahora que el día sábado solo se trabaja hasta mediodía. Y entonces, estas 3 horas que están remarcados de esta manera, nosotros lo vamos a combinar y le vamos a poner que este horario ya estamos libres. Pero como ven, está en la parte inferior. De repente yo quiero alinearle nomás. También lo puedo dejar así. O el día martes, las 2 primeras horas, a mí me toca realizar un trabajo de oficina. No voy a poner a cada uno, lo voy a combinar. Y aquí voy a poner trabajo de oficina o solamente oficina. Y si quiero, de repente por ahí, le puedo poner una inclinación, pero no muy pronunciada, ¿no? De repente solo de 30 grados. Y ahí está. O de repente no me gusta en esa dirección. Entonces voy por acá y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero con una dirección para la parte de abajo. Ahí está. Ya está. Ahora de repente el día viernes toda la mañana es un día libre. Entonces yo puedo combinar todo ello y le puedo decir día libre. Y si deseo también puedo ponerle de repente un formato de texto mucho más elegante, ¿no? Ahí está. Miren que yo en este momento solo estoy interactuando con lo que es el bloque de herramienta alineación para poder realizar todo esto. ¿Correcto? A ver, yo voy a hacer de cuenta lo siguiente. El día viernes también tengo día libre. ¿Qué es lo que puedo hacer? Quiero que el texto esté igual a esta celda o a este bloque. Si ustedes tienen ya un patrón y quieren poner esto igual a esto, miren lo que voy a hacer. Me sitúo en esta herramienta o en esta celda. Después me voy a la escobita. La escobita sirve para barrer, ¿no? Y entonces, como ya he hecho clic en la escobita, voy a ir al día viernes y voy a arrastrar, voy a hacerle un clic. Y miren, ¿qué es lo que me ha hecho? Me ha convertido esto igual a esto. Entonces, si yo escribo día libre, ya no voy a tener que configurar, porque de antemano, ya al momento de copiar el formato de esta celda con la escobita, ya lo ha asignado también a esto. Ahora voy a hacer lo siguiente.
En antes justo preguntaba uno de los participantes también del curso sobre cómo nosotros manejábamos el coloreado de las celdas. Miren por acá. De repente, las dos celdas de las 2 y 3 de la tarde, yo quiero ponerle un color verde. Ahí está, el color verde. Y este color verde, yo quiero de repente por acá llevarlo a este lugar también, a estos dos. Yo puedo hacerle un clic acá. O si no, hago clic en la escobita y le hago clic en la siguiente también. Con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy copiando. Pero mejor hubiera sido que esas dos celdas solo sean uno, para que se vean mucho más elegantes. Ahora, si yo quiero copiar esta celda a esta ubicación, también voy a la escobita y le hago clic y ya está. Miren que con tanta facilidad nosotros podemos manipular nuestras diferentes celdas. Pero para poder manipular de esta manera, nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces la licencia de nuestro Office o Microsoft Office se vence y no nos permite hacer todas esas interacciones. ¿Correcto? A ver, vamos a visualizar de repente, ¿hay algún o alguna pregunta? Naida dice, profesor, a mí no me aparece ese botón de comando. ¿Cuál de los botones de comando, Naida? Por favor, si fueras un poquito más precisa en la pregunta, porque hemos utilizado tantos botones de comando. A ver, puedes participar escribiendo en el chat, muy bien. Ahí los Buenas demás ya tardes, están. profesor. A ver, te Profesor, escucho. el botón de, ¿cómo se llama? Anteriormente de lo que hizo es para cuando escribimos, por ejemplo, un nombre, se pasa la celda. Ah, ya. Ok. Cuando nosotros interactuamos con un botón y el texto sobrepasa o rebasa, si nosotros no encontramos, a ver, está en esta hoja, si nosotros no encontramos el botón de comando aquí, debe estar más o menos por esta sección. O si no encontramos, en el formato o en el bloque de herramientas alineación tenemos un botoncito en la parte inferior. Hacemos clic en ese botoncito y dentro de alineación también nos dice, mira, como por ejemplo, si ya no encuentras eso, puedes acudir por este lado. Puedes ir a ajustar. Entonces, aquí los textos también tú puedes combinar, mejor dicho, ajustar, autoajustar. Mira, ajustar el texto o reducir. Miren qué es lo que va a pasar ahora. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a agrandar estas columnas hasta que entren los textos. Y voy a hacer una acción inmediata que va a mostrarles algo. Hagamos de cuenta que estos son nuestros textos. Y queremos de repente reducir la columna y se nos tapa la letra. Si tenemos esta situación y no nos aparece este botoncito de comando, aplastamos en este botoncito adicional que nos permite configurar o la configuración de la alineación. Hacemos clic y nos va a salir esta ventana. Esta ventana tiene varias opciones, número, alineación, fuente, borde. No tomamos ninguno, solo nos quedamos en alineación. Y si nosotros visualizamos en este bloque, miren por acá, nosotros encontramos control de texto. Pero siempre y cuando ustedes van a hacer eso seleccionando las celdas. Yo a estas tres líneas o estas tres celdas quiero aplicarle esa situación. Y entonces yo le voy a decir, autoajustado no. Y le voy a decir reducir hasta ajustar. Miren, reducir hasta ajustar. Lo activo esa casilla y le voy a poner en aceptar. Ahora me voy a la intersección de una de las columnas y voy a empezar a reducir
la columna, el ancho de la columna. Y miren qué es lo que está pasando. Cada vez que reduzco el ancho de la columna, el texto de forma automática se va reduciendo al tamaño que yo le voy a indicar. Andahuaylas también, si reduzco, miren cómo se va acomodando. Si le reduzco también la columna a la palabra hola, miren cómo nosotros hemos logrado que se reduzcan. Así como reducimos la columna, los textos se reducen de forma gradual porque hemos activado esta opción. Ahora, si solamente queremos la otra acción, podemos aplicarlo solo esto y ponerlo a aceptar, y miren que lo ha desglosado en varias filas. Entonces, si es que no lo encuentras aquí, también puedes ir por ese lado, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Juan Carlos dice, profesor, a mí no me sale ese 7 en la hora, así también como 08 o 09. Ya, esa situación que no te aparezca con 0809 de esta manera es que tu Microsoft Excel no está considerándolo como una hora. Y entonces lo que tú puedes hacer es seleccionar esas dos celdas y luego irte a esta pestaña y ponerle como hora, ¿correcto? Seleccionas todo esto de acá y vas a esta pestaña y le pones este formato. Y si le pones con ese formato, les va a aparecer de esta manera. ¿Correcto? Y ya van a tener 7 de la mañana AM, 8 AM, 9 AM, 10. Y entonces esto lo pueden manipular de esa manera. O si no, desean un formato, pero ya más adelante vamos a ver los formatos personalizados. ¿Correcto? Sería una opción o una salida. Correcto. A ver, otra pregunta que ha hecho es, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Eddie dice, profesor, ¿cómo se borra con la escobita? La escobita no borra. La escobita no borra. Copia formato y asigna nada más. La escobita nunca va a borrar. ¿Correcto? Grace dice, la escobita es para copiar el formato para que te salga igual. Correcto. Juan Carlos dice, me sale sincero adelante. Eso se debe ser por el formato, ¿no? Sí, por el formato hora que tenemos que establecer. A ver, Charmely, excelente profesor. Grace dice, consulta, en ese caso, para cambiar el color de toda la tabla, igual que la anterior, ¿cómo? En caso, ¿cómo lo explicó anteriormente las líneas? A ver, hagamos de cuenta lo siguiente. La escobita no copia el contenido. La escobita solo copia la configuración o el formato de cada una de las celdas que están aquí. Hagamos de cuenta que yo quiero crear este mismo diseño de horario a este lado. Entonces, yo para eso selecciono la cabecera de la columna. Miren, selecciono la cabecera de la columna. Hago clic en la escobita, dejo una columna y primero tengo que averiguar. ¿Cuántas columnas son? 7. Desde acá, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo suelto y miren, me ha hecho el mismo esquema y la misma estructura.
¿Esto qué significa? Significa de que la escobita solo copia el formato. La escobita no copia el texto ni los contenidos, menos las operaciones matemáticas o el conjunto de datos que pueda contener una determinada celda o tabla. ¿Correcto? ¿Se pueden poner varios bordes? A ver, cuando nosotros hablamos de bordes, estos son los bordes. Los bordes nosotros lo podemos asignar aquí y varios bordes no se pueden poner. Nosotros tenemos que configurar un tipo de borde y ese tipo de borde es el que se va a aplicar a todas las tablas. Entonces, si nosotros queremos de repente configurar los bordes con diferentes colores, eso sí se puede, pero no varios bordes, ¿no? De repente acá doble, tres, cuatro bordes, no. Solamente un borde, pero a ese borde nosotros podemos cambiarlo a diferentes colores que nosotros lo deseamos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, o sea, si le puede cambiar la forma. A ver, Luisana Figueroa, ¿puede activar su micrófono y puede de repente preguntar qué es lo que desea exactamente saber? A ver, no lo estoy entendiendo muy claro. Se pueden poner varios bordes, ya, varios colores a los bordes, sí. Y se puede cambiar la forma, sí se puede cambiar la forma. Miren por acá, ¿no? Si yo estoy alineando o estoy poniendo las líneas a esta parte de color azul, yo puedo decir a esta parte inferior yo lo quiero cambiar. Entonces me voy a bordes y en bordes lo voy a cambiar el color de línea, de repente a un color rojo. Y aparte de ello, también puedo configurar de repente el tipo de línea doble o de repente línea punteada o línea gruesa. Voy a poner línea doble. Muy bien. Ahora voy a seleccionar este bloque y le voy a asignar. Y miren, sí se puede cambiar el borde de la línea al color que ustedes desean. Si yo estoy cambiado de esto, ahora voy a configurar. De repente ahora el color va a ser, de repente por acá, un color verde. Pero ¿dónde le quiero poner ese color verde? Solamente a este bloque. Y entonces voy aquí, le aplico y miren, ya se ha puesto en color verde. Presumo a que eso era la pregunta de Luisana Figueroa. Vilma Vilches dice, ¿cómo se realiza el cambio de color de la tabla? Ya lo he explicado justo antes. Grace dice, buen tip, teacher. Yo lo hacía línea por línea. Gracias. Contenta por el tip. Correcto. Muy bien. Entonces, la duda que tenía o la pregunta que tenía Naira también, ya está Luisana también. Entonces, eso sería con respecto a nuestra clase del día de hoy. Agradecerles por su participación en esta sesión de clases. Los espero la siguiente clase que se va a realizar el día viernes. Entonces, que cada uno de ustedes tenga una muy bonita tarde. Les voy a pasar con la coordinadora para que les dé algunos alcances de repente sobre algunas dudas que ustedes puedan tener. Muy buenas tardes con todos. Adelante, señorita coordinadora.
Señorita coordinadora, ¿está ahí? Muy bien.